Seguimos con gas natural, seguimos con la distribución por redes. La distribución por redes normalmente se hace debajo de la vereda, no debajo de la calle, sino debajo de la vereda, porque así puede estar a una profundidad menor. Cuando la distribución por redes pasa una arteria, una calle, tiene que sumergirse más, tiene que tener una protección mayor mecánica y por lo tanto se sumerge un poco más. Por lo tanto se lo lleva por las veredas y en cada vivienda que va a ingresar el gas se produce lo que se denomina una prolongación domiciliaria, término que ustedes ya conocen por el tema agua fría y caliente que vimos el cuatrimestre pasado, ¿cierto? Acá hay una prolongación domiciliaria también, que directamente se hace a través de un elemento que es una montura que se coloca arriba del caño, que tengo eso para mostrarle, de hecho se lo voy a mostrar, a lo mejor la semana que viene se lo muestro porque lo tengo acá, abajo en el aula está. Y a partir de ahí, de esa montura, se perfora el caño de distribución, la cañería principal, y se deriva el gas hasta el gabinete, en el gabinete en el cual, si el gas se distribuye por la red a baja presión, tiene únicamente un medidor de gas, ¿sí? Y que tiene que estar así sobre la línea municipal de edificación. ¿Para qué? Para que la persona que pertenece a la empresa prestataria del servicio venga y tome la medición ahí en forma directa, ¿no? O si no, debe estar en algún lugar así, pero de fácil acceso para la persona que caminando viene y debe tomar la medición de ese medidor para hacer la correspondiente factura mediante de acuerdo a su consumo. Ahora, si la distribución por la cañería es a media o a alta presión, entonces en ese gabinete, además del medidor, se le debe sumar el regulador de presión. De modo que, como figura en esta filmina, en esta diapositiva, la cañería de la prolongación domiciliaria, luego de la T de derivación, esta, se dirige hasta el gabinete, donde con lo primero que se encuentra es con una llave de paso, como pueden ver ahí, después se lo voy a mostrar. Y de la llave de paso, mediante un flexible, se dirige hasta el regulador de presión. Y luego del regulador de presión va el medidor. O sea, los medidores de gas trabajan todos a baja presión. ¿Está bien? Habrá algunos de media presión, sí, pero todos trabajan a baja presión. Por lo tanto, primero va el regulador de presión y luego va el medidor de gas. ¿Ok? Y de ahí va a su distribución interna. ¿Está bien? Acá lo que se coloca es en esta curva una protección, una camisa de protección. Esta cañería principal vamos a sumar que es de plástico, es un caño amarillo que también se lo voy a mostrar, polietileno. Polietileno tiene una nomenclatura que es PE, las dos letras con mayúscula. ¿Ok? No es como polietileno en agua, que era P mayúscula o L. ¿Se acuerdan? Eso era polietileno en agua. Acá es PE, las dos letras con mayúscula, polietileno. Luego viene todo este elemento que también es de plástico y que se fija esa montura al caño mediante un sistema de termofusión o electrofusión. El que yo conozco es de electrofusión. Y a partir de esa T viene la derivación hacia la vivienda, el caño de protección, y acá se encuentra fijada al gabinete este elemento que es una transición
esto que estoy señalando acá es una transición entre plástico y metal, ¿sí? Una transición. Porque este plástico, este caño que viene acá de la conexión domiciliaria es de plástico, de polietileno. Y acá se transforma en metálico. La llave de paso esta, de media vuelta, válvula esférica, es metálica. Entonces, en este lugar acá se produce esa transición entre plástico. Esto ya se compra ya prensado. Si bien se puede realizar en obra, yo les aconsejo que no lo hagan, que lo compren ya. Yo les voy a mostrar uno que ya viene hecho, porque viene la transición prensada en fábrica, entonces hay garantía de estanqueidad. ¿Ok? Bien. Luego, de acá este cañito es de cobre, de bronce, y es finito, como pueden ver, porque viene a media presión el gas por acá, entonces es finito, con esa pequeña sección da para mucho caudal, y ahí ingresa en el regulador de presión. Es de bronce porque tiene que ser antichispa, para que si hay alguna pérdida en ese lugar, que hay varias conexiones, y hay algún golpe con alguna herramienta, no produzca chispa, y con eso probablemente no haya un accidente de explosión, ¿no? De inflamación del gas. Bueno, ahí se ingresa al regulador de presión, y desde el regulador de presión se ingresa hacia abajo al medidor de gas, y desde el medidor de gas sale, y ya ven, con una cañería con mayor sección, gas para su consumo. Y esta cañería tiene mayor sección porque, bueno, ya a baja presión se debe trabajar con un mayor diámetro para llevar un caudal necesario. ¿Bien? Acá tienen una foto que obtuve de una página de FERBA, Sociedad Anónima, donde pueden ver el gabinete, que antes era metálico, y bueno, tenía una serie de problemas este gabinete metálico, porque la puerta no cerraba bien, entonces ya el que venía a hacer las mediciones le daba una patada para cerrarla, le daba otra patada para abrirlo, y se terminaba, bueno, en pésimas condiciones. Esto me cuenta gente que vino de Buenos Aires, ¿no? Formadores de Buenos Aires. Me decían, entonces finalmente se pasa a este tipo de gabinetes que son de plástico. Entonces, bueno, son más durables, no se oxidan, no se traban, e inclusive algunos ya vienen con una parte frontal de acrílico, por lo tanto ni siquiera es necesario abrirlos, sino que simplemente desde afuera se puede visualizar, así como suelen venir los gabinetes de medidores de energía eléctrica, que ya vienen con una pequeña ventanita a través de la cual se puede visualizar la numeración y listo, ¿no? Entonces, esta sería la disposición. ¿Ves? Acá viene el caño de gas, ¿sí? de plástico, de polietileno. Acá se fija a la base del gabinete este elemento que es de transición. Acá se produce la transición a metálico. Acá se produce esta cañería que es, fíjense, otro detalle, esta cañería también es aprobada por Gas del Estado y es una cañería de acero con un recubrimiento de pintura epoxídrica. Entonces se llama de acero con epoxi. Es un recubrimiento de una pintura epoxídrica que resiste alta temperatura y que también resiste el tema de la corrosión. Porque antes que existiera este hermoso caño con pintura epoxídrica, la norma decía que vos tenías que tomar un caño de acero y revestirlo más o menos como 5 capas o 4 capas de pintura asfáltica, después un velo de lana, velo de un tejido, después otra capa de pintura asfáltica, y así formando 4 capas hasta más o menos 5 milímetros de espesor, y eso era toda la protección contra la corrosión que se debería dar a la cañería cuando no se había inventado todavía este sistema en horno de fijación de una pintura epoxídrica. A partir de esta pintura epoxídrica, listo.
Es espectacular esto, ¿no? Bien, por eso el color amarillo del caño, que ya se lo hace de color amarillo, que es el color reglamentario de las cañerías de gas dentro de las viviendas, ¿sí? Acá viene esta llave de paso de media vuelta, que igual que al agua, que las llaves de paso de agua, cuando está en la misma dirección que la cañería, quiere decir que el gas está pasando por ahí. Y si se lo pone a 90 grados, quiere decir que está cortando el paso del fluido por esa llave. ¿Ok? De acá tiene el caño de bronce que lleva hasta este es un regulador, un tipo de regulador de gas que no es el único. Después te voy a mostrar otro tipo de regulador de gas. Este es uno francés. Creo que inclusive no ingresa más al país ya. Pero Ferba tiene su propio regulador de gas. Evidentemente en esa época era más barato para Ferba importar este regulador francés que colocar los suyos propios fabricados en la Argentina. Pero son suposiciones mías, nada más. Ingresa por la izquierda del regulador de gas, como pueden ver es bastante pequeño, sencillo, y de ahí sale hacia abajo, en forma descendente, el gas a menor presión, ya con una sección mayor de caño. Y ahí ingresa por la parte superior izquierda del medidor de gas, que es este bicho acá, que lo pueden ver, que es de distinto modelo. Este es un ABB. Acá dentro hay 4 cámaras, después vamos a hablar de eso. Y por arriba, a la derecha, está la salida del gas luego de haber registrado acá su paso. Este es un medidor, en realidad trabaja mecánicamente esto, no es digital, es mecánico. Y sale acá la cañería a distribución. Acá pueden ver de acero galvanizada la cañería, que es otro elemento que se puede utilizar, acero galvanizado también. Pero bueno, habría que, yo le voy a decir bien qué protecciones colocar, le voy a decir más tarde, y dónde utilizar. Bueno, pueden ver la diferencia de secciones entre este sector de cañería donde existe media presión y esta sección donde hay baja presión. ¿Ok? A su vez, este gabinete debe, lo vamos a ver, tener en cuenta algunas cuestiones de ventilación. Por si hay pérdidas ahí, entonces la tapa debe tener algunas ventilaciones o debe tener una ventilación conectada en algún lugar. Acuérdense que por acá estaría pasando gas natural. Por lo tanto, si hay alguna pérdida de gas, el gas va a elevarse. Por lo tanto, en este caso, la ventilación debería salir de la parte superior del gabinete y dirigirse hacia el exterior, ¿sí? No es lo mismo que si fuera gas envasado. Si es gas envasado, y al ser más pesado que el aire, y si hay alguna pérdida en este gabinete, el gas va a descender y se va a acumular en la parte inferior. Por lo tanto, deberíamos proveerle de alguna salida para que no se acumule ahí adentro y que salga, y tener en cuenta que va a salir hacia abajo. Entonces, cuidado si hay alguna cámara, algo ahí cerca, donde pueda llegar a acumularse el gas. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco de los reguladores de presión entonces. Los reguladores de presión, para el caso de gas natural, trabajan con 2 etapas. La primera etapa baja de una presión media a una presión intermedia, entre la presión media y la baja, y luego en la segunda etapa llega hasta la presión de salida, ¿no es cierto? 20 gramos por centímetro cuadrado. Ok, entonces,
según las normas NAG, normas argentinas del gas, la 105, especifica cuando este artefacto regulador realiza el corte del suministro de gas. Este corte lo hace automáticamente por dos razones, lo puede llegar a realizar por dos razones. La primera es por baja, es decir, cuando el gas empieza a tener muy baja presión y no se puede llegar a mantener los 20 gramos por centímetros cuadrados o 20 milibares dentro de la vivienda. Entonces, para no proporcionar a los artefactos domésticos de una presión menor a la cual ellos deben trabajar, se produce un corte. Normalmente cuando la presión baja a menos de 13 gramos por centímetro cuadrado, ¿no? A 13 milibares. Esto suele ocurrir en las ciudades donde hay distribución de gas en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno hay un gran consumo de gas que es utilizado para la calefacción. Por cocción, el gas es utilizado más o menos de la misma manera durante todo el año. Para cuestión de generación de agua caliente, para la pileta de cocina, para bañarse, aumenta un poco en el invierno, ¿no? Porque sabemos de que en el verano tanto no se utiliza el calefón a gas, ¿no? O el termotanque a gas para bañarse. Pero aumenta un poco. Y la calefacción es lo que ingresa y le da un gran salto de consumo en los usuarios. Por lo tanto, en invierno es donde, al haber un aumento de la demanda, el consumo es mayor y por lo tanto la presión dentro de las cañerías de distribución puede ir disminuyendo, y ahí es donde puede darse esta situación de bajar mucho la presión en la red y por lo tanto el regulador genera un corte por baja. Cuando se genera ese corte, bueno, uno tiene que darse cuenta que el corte es por eso, y puede rearmar el regulador mediante una palanquita amarilla, que es esta que se observa acá atrás, ¿ven? Bueno, mediante esa palanquita, moviendo esa palanquita, uno puede rearmar otra vez, le da paso al gas, y si ya de alguna manera se restableció la presión normal, continúa habiendo el servicio de gas y listo, ya está. Y si no se recompuso, ¡tac!, vuelve a realizar el corte este artefacto. No hace ese ruido tac, pero se corta. ¿No? Bueno. El otro evento que puede ocurrir es que haya un corte por alta. Es decir, en el verano hay, en forma contraria, muy poco consumo de gas en ciertas horas del día. Entonces puede llegar a haber una sobrepresión en algunos lugares, ¿sí? En los lugares más cercanos a donde inicia la distribución, ¿no? Porque no hay tantas pérdidas de presión debido al rozamiento por los bordes de la cañería, cosa que ustedes dominan porque ya vieron esa materia fluidos, creo, entonces dominan el tema de los fluidos con las cañerías, o por los cambios de dirección, por las codos, T de derivación, etc. Bueno, entonces, más alejado del lugar donde inicia el fluido, su camino tiene menor presión. Pero ahí donde recién arranca, entonces ahí es donde puede llegar a tener mayor presión. Ahí es donde, si se superan los 40 milibares, 40 gramos por centímetro cuadrado, el primer paso que hace el regulador es generar una pequeña pérdida de gas en el lugar que se llama un venteo. Entonces, se realiza un venteo, que es, yo le voy a mostrar en un regulador de presión dónde está la salida por donde se produce el venteo, y es un alivio restringido, es simplemente un pequeño escape que hace que el regulador piense, no, porque no piensa, pero
el regulador identifique si es posible, mediante ese pequeño alivio, lograr que se restablezca una presión más baja. Y si así lo consigue, listo, continúa funcionando. Ahora, a partir de 60 milibares, ya se produce el corte directamente. Es mucha presión, no sirve para las características que fueron construidos los artefactos domésticos, y entonces se produce el corte. Y ahí, ¿cómo se puede rearmar? Mediante la palanquita celeste, esta que ven acá adelante. ¿Sí? Mediante esa palanquita celeste se puede rearmar el regulador cuando el corte se realiza por alta presión. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sigamos. Bueno, acá en esta diapositiva está el antiguo regulador Briffaut francés, que se utilizó bastante en su momento. ¿Viste? Ahí dice año de fabricación 1997. Ya pasaron un par de décadas, ¿no? Y a la derecha está otro, el Ferba A6, que es de fabricación nacional, ¿no? Y el 6 de la 6 está hablando de la capacidad que tiene, 6 metros cúbicos por hora. Pero que como pueden observar, ambos reguladores tienen normalizado su ingreso por la parte media a la izquierda. Acá tienen una E, los dos tienen una E de entrada, y la salida abajo en el centro, y que la salida se conecta con el medidor de gas. ¿Ok? Bien. Existen reguladores de varias capacidades, ¿no? 4,75, 6, 10, 25, en fin, dependiendo de las necesidades del edificio, de la vivienda, hay de distintas capacidades. De hecho, si ustedes en su departamento, en su casa, ahí donde están viviendo, tienen una garrafita de 10 kilos, bueno, esa garrafita viene con una presión media, ¿no? Cuando la traen a la casa. Y ahí ustedes le conectan una manguerita que va hasta la cocina, o hasta la cañería de distribución de gas, por ejemplo. Acá una pregunta de Nahuel, que si los reguladores son solamente para gas natural. No, vienen tanto para gas natural como para gas envasado. No hay problema. Se utiliza de las dos formas. Pero, como ustedes les dije hoy, viene para gas, la presión interna de distribución de la cañería es diferente para gas natural que para gas envasado. 200 milibares es para gas natural, 280 milibares para gas envasado. Entonces, hay una diferencia entre uno y otro. Pero los modelos bien pueden ser utilizados para uno o para otro combustible, ¿no? Porque acá es una cuestión de presiones, en realidad. Es una cuestión de presiones, nada más. Claro, yo consultaba, perdón, ¿Sí? justamente con todas las protecciones para baja presión, para alta presión, si también venían para el gas envasado, que supongo que debe tener como una presión más constante, o era solamente para el gas natural todas esas protecciones. No, lo que Nahuel le estuve explicando de ese espectacular regulador de presión, es un regulador de presión de alta gama, vamos a llamarlo así. Es alta gama, Hilux, allá, ¿no? Luego, mayormente, y para la vivienda unifamiliar, se utilizan estos otros tipos de reguladores, ¿no? Fíjense, el de la izquierda tiene solamente corte por alta, ya no tiene por baja. Entonces está muy buena tu pregunta, porque así yo aclaro un poquitito más. No son todos los reguladores como ese amarillo que mostré acá. Este es un super regulador, le mostré el tope de gama.
Pero luego tenemos este acá de la izquierda que tiene solamente corte por alta. Este botoncito acá es para rearmar cuando existe el corte por alta, pero no tiene corte por baja, ¿no? Obviamente es más económico. Entonces está muy buena tu pregunta porque me da la oportunidad de explicar esto. Y este de la derecha no tiene ni corte por alta ni corte por baja. ¿Está bien? Nada. Él hace la regulación y si se fue para arriba, se fue y hace lo que puede y chau, chau. ¿Está bien? Entonces es una cuestión de presiones nada más. Bien, perfecto. Acá en este tapón, no, acá no puedo ver dónde está el venteo, pero ya le voy a mostrar, no hay problema. Bien, muy bien. Bueno, espero que se haya entendido eso último que dije, ok. Y ahora les muestro esto que es interesante, de que cada artefacto, cada regulador de presión, tiene que encuadrarse dentro de una normativa. La normativa indica de que la respuesta del regulador debe estar dentro de cierto entorno, con respecto a su eficacia al proveer de una presión de salida cercana a la reglamentaria. Porque si bien, por ejemplo, para el caso de gas envasado, 28 milibares es la presión de ajuste, la presión nominal, estaría muy bueno, y a lo mejor ustedes creyeron que era así, de que el artefacto lograba que la salida haya, con cualquier tipo de caudal de ingreso, haya siempre a la salida una presión de 280 gramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Pero esto es ideal. En realidad el artefacto mecánico no logra generar esta recta horizontal acá y que con cualquier caudal de ingreso, así va, porque el caudal de ingreso puede ir variando. A medida que los consumos van variando dentro de la casa, el caudal que pasa a través del regulador de presión va variando. Y no es posible lograr de que el regulador provea siempre esa presión a la salida. Entonces, como eso no es posible físicamente hablando, ¿no? Cuando se incorpora la electrónica puede ser que llegue a ser posible, pero como no es posible por ahora, lo que hace la norma es dar un entorno dentro del cual puede estar la variación, el alejamiento de las presiones de los artefactos respecto a la curva de ajuste o a la presión de ajuste, que en este caso sería 28. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el caso del regulador Briffaut, presenta una curva que es de este tipo, la amarilla, que con muy bajo caudal de ingreso, cuando es muy bajo el caudal de ingreso, no logra 28, la presión de ajuste 28, sino que se va hasta 29,2 por ahí, ¿no? Luego, en la mayoría de los porcentajes de caudal, porcentaje en el caudal nominal. ¿Qué significa eso? Que cada regulador de presión se fabrica para un caudal nominal que teóricamente para ese caudal está fabricado y funciona fenómeno para ese caudal, que es las capacidades de las que le estuve hablando. 4,75, 6, 10, 25 metros cúbicos por hora. ¿Okay? Entonces acá está hablando este gráfico del porcentaje respecto a ese caudal nominal. Entonces no importa cuál sea el caudal nominal, siempre esta curva va a tener que estar dentro de este entorno sombreado que tiene este gráfico.
Obviamente que los que te venden ya lo han probado, ya ven que cumple con la normativa esta. En el caso del Brifo, esta es la situación, se aleja un poco acá en la mayoría de los porcentajes respecto al caudal nominal, ¿no? Como pueden ver, no está justo en 28 clavado, pero... Y luego vuelve a separarse un poco más respecto a cuando los caudales van un poco por sobre el caudal nominal. Porque por alguna razón se puede entender de que puede llegar a exigirse a ese regulador más allá del caudal nominal. ¿Ok? Puede exigirse más allá y todavía va a responder hasta un 120%, o sea, un 20% más de lo que el fabricante te dice que él tiene capacidad de hacer pasar el gas y regularlo. Bueno, él aguanta un 20% más, 120%. Y ahí, como puede ver, se aleja de vuelta de la curva ideal, ¿no? Perfecto, esto es lo que pasa acá. Y esto es un dato que, bueno, en algunas ocasiones, cuando alguna empresa va a hacer alguna construcción pública y hay inspección, si a usted le toca tener la inspección y hay que colocar algún tipo de regulador de gas, deberían pedir a la empresa constructora que le facilite la curva característica de regulación del regulador de gas para asegurarse ustedes de que esté dentro de la reglamentación. ¿Ok? Acá tienen para el regulador de fabricación argentina FERBA A6, fíjense cómo cambia un poco la configuración, ¿no? Como el sistema es distinto, y si bien estamos hablando de un entorno que es esta línea fina negra, dentro del cual debe ubicarse la curva característica, bueno, para este caso, que tiene un caudal nominal de 6 metros cúbicos por hora, presenta dos curvas, ¿no? La celeste es para una presión de entrada de 0,5 bares y la anaranjada esta es para qué ocurre cuando tiene una presión de salida de 4 bares. ¿Ok? Bueno, ahí pueden ver cómo va variando la presión de salida en función de los porcentajes del caudal nominal. ¿Está? Entonces pueden observar que, bueno, se parecen bastante bien en los dos extremos de ingreso de media presión. ¿Se acuerdan que vimos hacia una diapositiva atrás de que la presión denominada media, para el caso de polietileno, iba entre 0,5 a 4 bares? ¿Ok? 0,5 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y ven entonces de que en todo ese entorno que debería andar una distribución de gas por redes externas, el comportamiento está dentro de lo que la normativa exige. ¿Está bien?